Buenos días, chicos. Buenos días con todos los jóvenes de Selección 2. ¿Qué tal, Profesor, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, esperando que estén bien, esperando que hayan despertado con las ganas pues, de seguir avanzando. Hay que continuar con la historia del mundo. Y el día de hoy tenemos que tocar estos dos temitas, el absolutismo monárquico y la revolución inglesa. Muy bien, entonces vamos a iniciar, muchachos. Ya aprovecho con los que están desayunando. Ok, muy bien. Vamos a empezar con el absolutismo monárquico. A ver, muchachos. A ver. Recordemos que el poder de los reyes no siempre ha sido el mismo. En la antigüedad, los reyes tuvieron un gran poder. Si, por ejemplo, pensamos en los emperadores romanos. Pero, ¿qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media se produjo una declinación del poder de los reyes, sobre todo en la época feudal, en el medioevo, decíamos siglos 9, 10, 11, 12. El poder de los reyes había decaído considerablemente, debido a que en ese tiempo otros poderes se habían alzado. El poder de la nobleza, decíamos que la nobleza feudal había igualado en el poder a la realeza, ¿sí? Los grandes duques, marqueses, condes, grandes señores feudales habían igualado en poder a los reyes. Y por otro lado, también la Iglesia Católica había, se había convertido en la institución más poderosa durante esa época medieval. Pero ahora nos encontramos en la edad moderna, muchachos. Y en la edad moderna, los reyes han recuperado su poder. Ya han logrado ahora situarse, ¿no?, en lo más alto del poder. Por eso tenemos que hablar del absolutismo monárquico o de las monarquías absolutistas. Estos vienen a ser estados, ¿ya?, tipos de estados en la que el rey pues va a tener un poder ilimitado, ¿no? Como dice el título, absolutista. Va a tener el poder absoluto. O, en todo caso, era lo que querían, porque, pues, realmente no se puede llegar al 100%, ¿no? Realmente lo absoluto no es real, ¿no? En todo caso, hubo la tendencia a concentrar todo el poder. Y así, en la Edad Moderna, identificamos, pues, a grandes reyes, a grandes monarquías. Y la nobleza, más bien, va a ser opacada ahora. Inclusive la Iglesia Católica, que va a ir perdiendo fuerza, dependiendo dónde, claro, porque en ciertos lugares la Iglesia Católica seguía siendo fuerte, en otros lugares pues ya más débil, en otros lugares ni siquiera ya tenía presencia, ¿no?, como en aquellos reinos donde el protestantismo había triunfado completamente. Muy bien, entonces el absolutismo monárquico, muchachos. ¿Ya? Ah, y bueno, después viene la edad contemporánea. Y en la edad contemporánea, los reyes van a perder su poder nuevamente, poco a poco, debido a revoluciones que vamos a estudiar después, como la Revolución Francesa, ¿ya? Pero estamos en la edad moderna por ahora, ¿ya? Y por acá una corona, como para representar, pues, lo que estamos estudiando, ¿no? Este es el poder absoluto, no de dictadores, como ahora vemos, sino de reyes. Así que decimos
que el absolutismo monárquico fue un régimen político que tendió, ¿no? O sea, su tendencia era a que el rey tenga un poder ilimitado, ilimitado, ¿ya? Así es. Era quitar cualquier traba que limite el poder del rey. Por eso en este tiempo no habían constituciones, en este tiempo no habían elecciones, ¿no? Como ahora tenemos. Inclusive no habían parlamentos, o si lo habían, eran convocados rara vez los parlamentos, ¿ya? Así que el poder ilimitado por parte de los reyes. Las monarquías absolutistas se desarrollaron durante la Edad Moderna, ¿ya? Así que siglos XVI, XVII, XVIII es cuando vemos, sobre todo en este tiempo, estas monarquías absolutistas. ¿Y dónde? Pues estamos hablando de la historia de Europa, ¿ya? Y claro, como Europa va a dominar parte del mundo en esta edad moderna, pues se va a trasladar también el absolutismo a otros lugares, como acá el Perú, donde no teníamos un rey presente aquí, pero teníamos un virrey que representaba el poder absoluto de los reyes de España. Ahora, recordemos que todo esto se da en el contexto de la expansión del capitalismo mercantil. El capitalismo mercantil, que es el sistema económico que está creciendo en Europa y ahora inclusive también ha sido llevado a otros continentes como América, pues el capitalismo está creciendo, se está expandiendo. Y hablamos del capitalismo en su primera fase, en la fase mercantil. Recordemos que el capitalismo pasó por tres fases: la fase mercantil, la fase industrial y la fase imperial. ¿Ya? Estamos en la fase mercantil, desde sus inicios a finales de la Edad Media hasta principios del siglo XVIII. Ya a mediados del siglo XVIII empieza el capitalismo industrial, cuando en Inglaterra surja la industria moderna, con la primera revolución industrial. Y ya en el siglo XIX, con la segunda revolución industrial, empieza el capitalismo imperial o el imperialismo. ¿Ya? Por ahora, capitalismo mercantil, nada más. ¿Ya? Este, habla Jara siguiendo su saludo, ¿ya? ¿Qué tal? Eh, muy bien. Entonces, estamos en ese contexto, ¿ya? Muy bien. ¿Chocarán el capitalismo y el absolutismo en algún momento? Pues, por supuesto, ¿no? Los capitalistas, la burguesía, llegará un momento en que se va a enfrentar al poder de los reyes. ¿Y quién va a quedar, pues, en esta, ¿no?, pugna entre, ya, nuevos ricos, la burguesía, y los reyes, pues, que se sentían todopoderosos? Pues la victoria será de la burguesía. Con apoyo de sus pueblos, lograrán, pues, quitarle el poder a los reyes, o inclusive decapitar a varios de estos. Pero eso todavía va a ocurrir después, ¿ya? O creo que nos toca también hablar el día de hoy de la Revolución Inglesa, la primera revolución de la burguesía. A ver, para ordenarnos, vamos a decir de manera general que en el siglo XVI es cuando se formaron las monarquías absolutistas. Y en este siglo XVI voy a destacar a España, a la monarquía española, ¿ya? Y a sus reyes, Carlos I, más conocido como Carlos V, y Felipe II. En el siglo XVII hablamos del auge de las monarquías absolutistas. Y cuando hablamos del siglo XVII, nos tenemos que centrar en otro reino, Francia, que llegó a ser el reino más absolutista de toda Europa. Francia, ya con los reyes Borbones, sobre todo uno al que vamos a destacar llamado Luis XIV, el rey Sol. ¿Ya? Y la frase que represente esta forma de gobierno: el Estado soy yo, frase atribuida a ese Luis XIV. En el siglo XVIII,
la monarquía absolutista, a pesar que es extendida en casi toda Europa, está viviendo una crisis ya, una crisis. En ese siglo XVIII surge un movimiento llamado la Ilustración, ya que va a criticar las bases ideológicas del absolutismo, señalando que realmente el poder no venía de Dios y que el poder no era absoluto. Muy bien, y en base a este pensamiento de la Ilustración se van a dar pues las grandes revoluciones a partir del siglo XVIII, siendo la más destacada la Revolución Francesa, que va a acabar justamente con el absolutismo francés, ¿ya? Así que hablamos de un siglo de formación, uno de auge, otro de crisis. Y ya para el siglo XIX, la mayoría de las monarquías absolutistas van a ser eliminados. Van a ser eliminados. La última monarquía absolutista sobrevivió al siglo XX, al siglo XX. ¿Ah? Pues así es. A pesar que ya había pasado el tiempo, a principios del siglo XX aún habían reyes absolutistas en cierto país de Europa. Un país gobernado por absolutistas llamados los zares. Ya te imaginarás a qué país me refiero. Pues el último absolutismo que se practicó en Europa fue el de Rusia, que solo acabó con la Revolución Rusa de 1917. Así que hasta ahí nos extendemos con el absolutismo, ¿ya? Pero ya es un absolutismo, pues, decadente. En la Edad Moderna es cuando el absolutismo, pues, se mostró con mayor fuerza. Muy bien, sigamos. A ver, origen. Esto ha sido un par de veces pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos sobre el origen. ¿A qué nos referimos con esto? A ver, decíamos que en la Edad Media, en el medioevo, la época feudal, los reyes estaban, pues, a la sombra de los papas, ¿ya? Las monarquías estaban por debajo de la Iglesia Católica y estaban igualados en poder con los grandes señores feudales. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que los reyes puedan volver a estar arriba, por encima de todos ellos? Pues tanto la nobleza feudal como la Iglesia Católica tuvieron que entrar en crisis, tuvieron que debilitarse. Y sabemos que eso ocurrió. ¿Ah? ¿Cómo se llamó esa larga guerra? ¿Ya? Fue una suma de 8 guerras, recuerdo, que al final significaron el debilitamiento de los señores feudales, porque estos señores fueron derrotados, fueron por feudos y regresaron sin nada, ¿no? Pues, ¿a qué guerra me estoy refiriendo? ¿Qué guerra feudal, medieval, va a marcar la crisis del sistema feudal? ¿A cuál nos referimos, muchachos? Ujú. ¿Las cruzadas? Así es, Jara, ¿no? Las cruzadas, por supuesto. ¿Ya? Muy bien. Así que desde ese tiempo en que se dieron las cruzadas, estamos hablando, ¿no? Siglo XII, siglo XIII, empezó un debilitamiento de los señores feudales. Por lo tanto, los reyes van a aprovechar esa situación, ¿ya? Luego, en la Baja Edad Media, el sistema feudal, pues, decae aún más. Con la peste negra, pues, aún más, ¿no? Con el crecimiento de otro sistema, ¿no? Como el capitalismo, pues, decae aún más, ¿no? Y así, pues, los reyes van a poder ya colocarse por encima de los señores feudales. Por otro lado, la Iglesia Católica también experimentó, pues, debilitamiento. ¿En qué sucesos? Por ejemplo, en las cruzadas también, porque fueron los que convocaron, los papas convocaron a la guerra de las cruzadas y bueno, no salió bien. Por otro lado, los cismas, el cisma de Oriente, el cisma de Occidente, debilitaron a la Iglesia Católica. Y lo que estudiamos la semana pasada fue pues el golpe más duro que recibió la Iglesia Católica
y que significó pues un debilitamiento considerable. ¿Ah? ¿A qué me estoy refiriendo, muchachos? ¿Qué cosa debilitó fuertemente a la Iglesia Católica en el siglo XVI? En el siglo XVI. Uy, ya. Ya, yo voy a contestar, por esta vez. Pues la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, ¿ya? Si tanta gente que abandonó a la Iglesia Católica por la prédica de Lutero, de Calvino, pues la Iglesia Católica hasta le quitaron sus propiedades, recuerdan las secularizaciones, pues entonces la Iglesia Católica se debilitó, ¿ya? Ahí está, ¿no? La reforma, en todo caso sería, ¿no? O el protestantismo. La antirreforma o la contrarreforma fue un movimiento más bien que buscó respaldar a la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces, de esa manera, ya en este siglo XVI, en que la Iglesia Católica se debilita, ya, en que los señores feudales están debilitados, es que los reyes, ya, comienzan a imponerse, ya, sobre la nobleza, sobre la iglesia, ¿no? Y así es posible, ya gracias a esto, el absolutismo monárquico. Ahora, ¿y qué papel cumplió la burguesía en este tiempo? La burguesía, eh, igual que los reyes, la burguesía era un sector que estaba, pues, creciendo, ¿no? En estos años. Y en este tiempo, más bien hasta hubo una colaboración entre la burguesía y los reyes, porque justamente la burguesía rivalizó con la nobleza feudal también, y también rivalizó con la Iglesia Católica. Lo mencionamos la semana pasada en el tema de la Reforma Protestante. Así que en ese momento, como tenían a los mismos rivales políticos, pues los reyes y la burguesía actuaron como aliados, ¿ya? Así que las monarquías absolutistas permitieron el crecimiento del capitalismo, ¿ya? Muy bien, y los burgueses pues pagaron sus tributos al rey, para que el rey tenga los medios de enfrentar a la nobleza feudal. Ya más adelante llegó el momento en que pues la burguesía se enfrentó a los reyes absolutistas, ¿ya? Pero en esta primera parte pues habían actuado como aliados. Muy bien, entonces allí tenemos el origen. El absolutismo monárquico fue posible gracias a la crisis del sistema feudal y el debilitamiento de la Iglesia Católica. ¿Ya? Muy bien, sigamos ahora. A ver, características, ¿ya? Esto ha sido pregunta también de admisión sobre las características de este absolutismo. A ver, número 1, el centralismo. El rey concentra en su persona todos los poderes del Estado. Hoy nosotros reconocemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Sí? El poder para gobernar, ¿no? El poder para crear leyes y el poder para impartir justicia, ¿no? En ese tiempo no había separación de poderes. Una monarquía absolutista se caracteriza porque el poder pues está unido, ¿no? Y recae en una persona, el monarca. Acá no hay separación de poderes. Por eso hablamos del poder absoluto, ¿no? ¿Cómo eliminas el poder absoluto? Pues dividiéndolo y entregando el poder a gente distinta para que se controlen mutuamente. Pero esto, lo que llamamos la separación de poderes, es un principio que se va a construir todavía poco después. Ya, por ahora, pues el centralismo o la concentración del poder, pues era base de las monarquías absolutistas. Así que el rey gobierna, legisla, juzga en última instancia, tiene, ¿no?, el control político, económico, militar, ¿ya?
pues ahí está, ¿no? Otra característica es el providencialismo. Providencialismo, esto viene de la providencia, ¿no? Es Dios. Le llamamos así el providencialismo al derecho divino de los reyes. Acá surgieron filósofos como este francés Jacques Bossuet, quienes van a hablar sobre esto, sobre que el poder venía de Dios. ¿Ya? Ellos son católicos o son cristianos, ¿no? Depende del tiempo, ¿no? Porque sabemos que el cristianismo se dividió en varias ramas, catolicismo, los protestantes. En este caso, Bossuet es católico, los reyes de Francia eran católicos, así que se sostuvo que el poder venía de Dios, que Dios ha decidido, ¿no? Quiénes nos van a gobernar, que los reyes están allí por voluntad de Dios. Y que los reyes solo debían dar cuentas de sus actos únicamente a quien lo puso en el poder, Dios. ¿Ya? Así que un rey, pues, asume que cuando él muera y se encuentre con Dios, le rendirá cuentas, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué lo otro? Pero a Dios. El pueblo no ha colocado al gobernante, ¿ya? Del pueblo no salió el poder. Por lo tanto, los reyes no tienen por qué dar cuentas de lo que hacen a la gente, ¿ya? La gente no tiene el derecho a exigirle a los reyes qué hacer, ¿no? Ya, no, el pueblo solo tiene que obedecer, ¿ya? No puede exigir, ¿no? De ahí que digamos que en este tiempo la gente eran considerados solo súbditos y no ciudadanos, ¿sí? La diferencia, pues, es que el ciudadano no solo tiene que obedecer las leyes, ¿no? También tiene derechos y puede exigir, pues, que se cumplan, ¿no? Sus derechos, que se respeten sus libertades, ¿no? Cosa que una monarquía absoluta, pues, no había ningún texto, no había una constitución que reconozca cuáles eran nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades, no había ningún mecanismo, pues, para hacerlas cumplir en una monarquía absolutista, ya que el poder viene de Dios y los reyes solo dan cuentas de lo que hacen a Dios, no a la gente. Entonces, con estas ideas se construyó el sistema absolutista, ¿ya? Podemos decir que el providencialismo fue la justificación ideológica del absolutismo. Necesitaban justificar que el poder era absoluto, pues señalaron que el poder venía de Dios. Y todo lo que viene de Dios, pues es absoluto, porque Dios en esencia es absoluto. Muy bien. Y si el rey gobierna bien, es un buen rey, agradezcanle a Dios. Y si es un mal rey, pues le vas a reclamar a Dios, ¿ya? Le vas a reclamar a Dios, pues te vas a ir al infierno, ¿no? Que tú no puedes reclamar acá. Hoy pues tenemos ideas distintas, ¿no? Pues siempre le hemos reclamado a nuestros gobernantes, ¿no? Presidentes, congresistas, ¿no? Alcaldes. Ahora que acaba de ser proclamado Castillo, pues también, ¿no es cierto? ¿No? Eh, hay que persinarnos para empezar, ¿no? A ver qué cosa va a ocurrir con el nuevo gobierno. Bien, entonces, ahí está. Sigamos a ver, sigamos. Otra característica es el regalismo. Cuando San Marcos preguntó por este tema, el regalismo, dio un concepto de regalismo como sinónimo de absolutismo, como si fueran equivalentes. En este caso, yo considero que el regalismo no es idéntico al absolutismo, pero está incluido, digamos, en el absolutismo. Es un aspecto del absolutismo que tiene que ver con la relación entre el rey y la iglesia. ¿Ya? ¿En qué relación tienen que estar? De igualdad, tal vez sería lo más aconsejable, ¿no? Pero no, ¿ya? Los reyes van a querer estar por encima de la iglesia católica, ¿ya? O sea, acá estoy colocando
que regalismo viene a ser la pretensión, el afán, el deseo de los reyes por controlar los asuntos que le corresponden a la Iglesia Católica. O sea, los reyes se metían en asuntos de la Iglesia Católica. ¿Ya? Están extendiendo tanto su poder que hasta están entrometiéndose en los asuntos de la Iglesia Católica. ¿Ya? Regalismo, entonces. ¿Ya? Los regalistas eran pues los que defendían los derechos, las regalías o derechos que tenían los reyes en asuntos religiosos. Y los antirregalistas, pues, aquellos que no, que van a defender a la Iglesia Católica, ¿ya? Que es el Papa el que tiene poder sobre estos asuntos. Muy bien, entonces tenemos así características del absolutismo, muchachos. Por acá estamos colocando otras. A ver, ¿recuerdan el feudalismo? ¿Recuerdan que hablábamos de la poliarquía? Poli, varios, ¿sí? Poliarquía, varios poderes. Dentro de un reino, decíamos, dentro de un reino en la época medieval, pues habían varios poderes. Está el poder del rey, pero el poder del rey solamente alcanzaba en sus feudos. Más allá, el poder del rey era pues solo, digamos, en apariencias, porque en la práctica, más allá, en los otros feudos, pues quien mandaba era el señor feudal de esos feudos. Los reyes no se metían en los asuntos de los señores feudales. La gente que vivía en un feudo, pues estaba gobernado en la práctica por el señor feudal, no por el rey. Pero esa poliarquía termina, ¿ya? Pasamos de la poli, ¿no? Varios poderes, a la monarquía. Mono significa uno, ¿sí? Entonces, pasamos del poder de varios, el poder compartido entre reyes y nobles y la iglesia, a la monarquía, en la que el poder se va a concentrar en una sola persona, el rey. ¿Ya? Entonces, le vamos a poner fin a la poliarquía feudal, ¿ya? Y el surgimiento de lo que llamamos el Estado-Nación, ¿ya? O sea, ahora toda la nación, en este caso francesa, ¿no? Por ejemplo, va a ser parte de un solo gran Estado, ¿no? La monarquía francesa. Y así la monarquía española, la inglesa, etcétera. Ya no se da esta fragmentación, sino más bien una unificación nacional en torno al rey. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Sigamos. ¿Y qué pasa con el pueblo, con la gente? Pues va a estar totalmente excluida, políticamente, ¿no? Excluida. Acá no existe pues nada de democracia, acá pues ya el pueblo está totalmente pues al margen de las decisiones que se toman. Ya, como señalamos, la gente del pueblo era considerado por el rey como meros súbditos y no ciudadanos. Así es. Recuerdo cuando tenía la edad de ustedes, tal vez menos, ya en casa yo reclamaba también el derecho a poder opinar, ¿no? Sobre los asuntos de la casa, ¿no? A poder, pues, participar en las decisiones, ¿no? Yo no estoy aquí solo para obedecerlos, ¿no? Soy menor de edad, está bien, pero no estoy solo para obedecer, ¿no? Ya tengo derecho, ¿no? A participar en las decisiones, ¿no? Pues así la gente era vista pues como menores de edad, ¿no? Ya que tienen que hacer caso, ¿no? Lo que diga el rey y no pues cuestionar, no tiene que ya buscar participar en esto, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, el que los señores feudales se hayan debilitado, el que ahora estén obedeciendo al rey, el que ya no exista poliarquía, no significa que el feudalismo haya desaparecido completamente. El feudalismo se ha mantenido. Lo que ha hecho es, pues, cambiar
¿no? Adaptarse para poder sobrevivir. Es decir, imaginemos un señor feudal, ¿no? Poderoso, un marqués de algún lugar de Francia, pues eh, no puede contra el rey, no puede, ¿ya? Entonces acepta someterse a la voluntad del rey, ¿ya? Acepta obedecerle, ¿ya? Acepta este señor feudal perder su poder político. O sea, ya no puede gobernar como si fuera rey en sus feudos. Ya no. Ahora tiene que dirigir a esa gente, pero sabiendo que hay un rey, no puede encima de él. A cambio, ¿qué cosa gana ese señor feudal? Pues gana el poder conservar su castillo, sus feudos, el control sobre sus siervos, ¿ya? Conservar sus privilegios, ¿ya? Conserva todo eso, ¿ya? A cambio de agachar la cabeza frente al rey, ¿ya? A cambio de arrodillarse ante él pues, cuando se presente, ¿no? Con él, ¿ya? Pero conserva el poder que tenía. Entonces, no es el feudalismo tal y como lo habíamos visto, pues, en la Edad Media, ¿ya? Digamos que los señores feudales han conservado su poder económico y social, pero han perdido su poder político, esa autonomía que tenían pues en la Edad Media. Ahora ya no tienen la autonomía porque tienen que aceptar que el rey está por encima de ellos. ¿Qué queda del feudalismo, por ejemplo? La división estamental. Recuerda que habían tres estamentos, los vellatores, los oratores y los laboratores. Pues se mantienen esos estamentos, ¿ya? Los vellatores, la nobleza. Los oradores, los clérigos. Los sacerdotes. Y los laboratores, pues la gente que trabajaba. ¿Quiénes ahora están en el estamento de los laboratores? La burguesía. La burguesía, pues ellos no eran sacerdotes, no eran señores feudales, están en el estamento de los vellatores, perdón, de los laboratores, ¿ya? Muy bien. Y a la burguesía no le gusta, porque el estamento de los laboratores es el estamento más bajo. Ellos están abajo. Y estar en este estamento bajo significa pagar impuestos, significa no tener derecho a asumir cargos de gobierno. No pueden, ¿ya? Porque solo pueden asumir cargos llamados por el rey los altos sacerdotes o la alta nobleza. Los burgueses, por más que acumulaban riqueza, por más que habían estudiado en la universidad, pues no podían ascender a los cargos, porque eran del estamento bajo, ¿ya? No podían. En una sociedad estamental, como hemos explicado antes en el tema feudalismo, en una sociedad estamental no hay movilidad social, no hay ascenso social. Uno nace en un estamento y muere en ese estamento, ¿ya? Y pues su descendencia se mantiene en el estamento. Por más que acumules riquezas o conocimientos, te mantienes allí, ¿ya? Por eso la burguesía va a estar en contra de esto, de una sociedad estamental. Ahora, San Marcos nos preguntó en una ocasión que en el siglo XVIII esta característica se vio alterada. Los reinos necesitaban plata, cada vez pues están en guerra, los reinos están en constante guerra entre ellos para la hegemonía, para dominar frente al resto, y en esa necesidad de dinero, pues buscaron a la burguesía, no solo cobrando impuestos, sino ofreciéndole la venta de títulos nobiliarios, ¿ya? A ver, burgueses, a ver, empresarios, acá tienen una oportunidad. Pueden comprar un título de nobleza y así convertirse en duques, condes, marqueses. Así que el que ofrezca más va a recibir este título de nobleza, ¿ya? Muy bien, habían títulos subastados, ¿no? Vendidos por el Estado, y de esa manera había quienes, gracias a la riqueza que tenían, pues adquirían un título de nobleza, ¿no?
¿Y eso de dónde lo saca? Hace que esta gente salga del estamento bajo, el de los laboratorios, y pase a un estamento privilegiado, el de la nobleza. Y así, dentro de la nobleza, había un pequeño sector burgués que había comprado títulos de nobleza. Así que la riqueza, en algunos casos, les permitió ascender, y ahora que eran nobles no tenían que pagar impuestos, podían ocupar cargos de gobierno. Claro que los viejos nobles los miraban ya como extraños a estos nuevos nobles de origen burgués. De allí que se haga la diferencia entre los nobles de espada, que eran los nobles descendientes de los señores feudales, de espada porque era una nobleza guerrera, recordarás, y una nobleza de toga, de toga. La toga es lo que usan los estudiantes, ¿no? Cuando se gradúan, pues la burguesía era un sector, pues, letrado, ¿no? Intelectual, ¿ya? Profesional, ¿no? Así que llamaban nobleza de toga a los nobles de origen burgués, ¿sí? Por las profesiones que tenían, ¿no? Muy bien. Entonces comenzó a alterarse esta situación en el siglo XVIII, pero solo para un pequeño sector que podía comprar cuando se presentaba esta oportunidad de la venta de un título de nobleza. El resto de la burguesía, o sea, la mayoría, seguía en el estamento bajo. Muy bien, entonces así estamos viendo una serie de características que se dio en la monarquía absolutista. En este dibujito, pues, ahí vemos a la nobleza, los bellatores, al clero, los oradores, y al tercer estado o tercer estamento. Ahí está, ¿no? Muy bien, y el rey por encima de todos ellos. En este caso, este rey, con esa larga peluca, es Luis XIV, rey de Francia, que ahora lo vamos a ver. Muy bien, absolutismo español, ¿ya? Vamos a ubicarnos ahora en el Reino de España para destacar a un par de monarcas, a Carlos V y a Felipe II. Muy bien. Seguramente que ellos, ustedes ya lo conocen por historia del Perú, porque este primero, este Carlos I, fue el creador del Virreinato del Perú. O su esposa, Isabel de Portugal, fue quien apoyó a Francisco Pizarro para el tercer viaje, el de la invasión del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Y luego colocaré a Felipe II, quien mandó al virrey Francisco de Toledo, quien fue el que organizó el virreinato peruano, como sabrás, pues, por HP. Así que vamos a verlos, pero en su relación con España, con Europa, ya no con su relación con el Perú, ¿no? Ya que eso ya lo han visto. Tenemos entonces a Carlos I, ¿ya? Por ahí una pintura de este monarca español. Me llama la atención algo de ese traje que usa. Bueno, ya, sin comentarios mejor. Ya, ahí está Carlos I con su perrito. En ese tiempo todavía no usaban los reyes esas pelucas extravagantes, ¿no? Todavía no. ¿Ya? Los franceses en el siglo XVII van a empezar esa moda, pues, de usar pelucas, ¿no? Pues por ahora todavía no lo vemos. A ver, ¿quién era este Carlos I? A ver, ¿recuerdan ustedes que antes que se unifique España, a finales del siglo XV, habían varios reinos en España? Castilla, Aragón, Granada y Navarra. ¿Ya? Muy bien. Recuerden ustedes que Isabel de Castilla había conquistado Granada, venciendo y echando a los musulmanes que se encontraban allí. Pues muy bien. Ella, Isabel de Castilla, estaba casada con Fernando de Aragón, ¿sí? El rey de Aragón. Muy bien. Pues ellos, llamados por la Iglesia Católica los Reyes Católicos,
por su defensa, ¿no?, del catolicismo frente a los musulmanes, tuvieron varios hijos. Una de ellas fue Juana. Juana, más conocida en la historia como la Loca. Juana la Loca era pues una hija mayor de, ya, de los reyes católicos. Muy bien, Juana la Loca fue casada, ella era, digamos, candidata a ser la nueva reina de España, a la muerte de sus padres, los reyes católicos. Juana debió ser reina. Así que a ella la habían casado con un príncipe austriaco, alemán, llamado Felipe, apodado el Hermoso. Dicen que Felipe pues era muy apuesto y Juana pues ya estaba muy enamorada de él. ¿Ya? Muy bien, ahí están. Felipe el Hermoso ya pertenecía a una familia llamada los Habsburgo, ya, de origen austriaco. En cambio, Juana la Loca pertenecía a otra familia española llamada los Trastámaras. Así que se habían unido los Trastámaras y los Habsburgo. Muy bien, de esta unión entre Juana y Felipe nació Carlos I, el rey que estamos, ¿no?, mencionando ahora, Carlos I. Cuentan que Felipe falleció tempranamente, Felipe el Hermoso, y Juana la Loca, pues, le costó, ¿no?, esta pérdida. Y esto, pues, agudizó un desequilibrio mental que ella tenía. Así que la historia le dice, pues, la loca, ¿no?, a la pobre Juana. Otros creen que, más bien, se inventaron la locura de Juana para que no reine y el poder recaiga en otro, ¿no? La cuestión es que Juana, por la situación en que se encontraba, ya no reinó en España. Y el poder pasó a su hijo, ¿ya? Carlos I, nieto de los reyes católicos, hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, ¿ya? Así entonces, cuando murió la reina Isabel de Castilla, luego murió Fernando de Aragón, ¿ya? En 1516 asumió la corona de todo eso Carlos I. O sea, heredó la corona de Castilla, que incluía Granada, heredó la corona de Aragón, ¿ya?, que incluía Navarra ya en este tiempo, y de esa manera Carlos I fue el primer rey de todas las Españas, ¿ya? Es decir, de Castilla, Granada, Aragón y Navarra. Con Carlos I se había completado la unificación española, ¿ya? Ahora había un solo rey para todos estos reinos que antes fueron independientes. Y así van a permanecer las cosas. La unidad española. Muy bien. Ahora, él, como su padre era un Habsburgo, ya como su familia paterna se apellidaba así, Habsburgo, pues decimos que con Carlos I se inicia la dinastía Habsburgo en España. ¿Ya? Ya no los Trastámara con los reyes católicos, sino ahora los Habsburgo. Ya, repito, la familia Habsburgo era una familia de origen austriaco. ¿Ya? Por eso a los reyes Habsburgo se les conoce como los Austrias. Los Austrias. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, este Carlos I fue coronado rey de España, muy joven, tenía 16 añitos, 16 muchachos, ¿ya? Edad de, ¿ya? Algunos de ustedes seguramente, era rey ya en ese momento, ¿no? ¿Te imaginas? Y de uno de los reinos con mayor proyección de Europa, porque España comenzaba a dominar, pues, gran parte del continente americano. Muy bien. Ahora, eh, a los 19 años, este Carlos I fue eh, nombrado también emperador de Alemania. De Alemania. Sí.
Hemos dicho que en Alemania, en este tiempo de la Edad Media y Edad Moderna también, existió un imperio alemán, con un nombre largo, ¿recuerdas? Sacro Imperio Romano Germánico. Un nombre muy largo, que para abreviar le hemos colocado sus iniciales. SIRG. Ajá, así es Toledo. SIRG. ¿Ya? El Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí está. Muy bien. En ese imperio, el cargo de emperador era electivo. Electivo. Habían unos príncipes electores en Alemania que elegían entre los candidatos que se presentaban al cargo de emperador alemán. Este Carlos I ganó esa elección. Ganó esa elección. Cuentan, ¿no?, las malas lenguas que sobornó a varios de esos príncipes electores para poder ganar pues la corona alemana. Así, este hombre, a los 19 años, se convertía, además de ser rey de España, se convertía ahora en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? De Alemania, pues, en otras palabras, ¿no? Ahí está, ¿ya? Por eso él era rey de varios lugares, no solo de España. Ahora, cuando él fue coronado en Alemania, pues no va a ser llamado Carlos I, ya que hubieron otros Carlos allí. Va a ser llamado Carlos V. Es el mismo hombre, pero que en España es llamado Carlos I y en Alemania es llamado Carlos V. ¿Ya? Como acá he puesto absolutismo español, entonces le he llamado por su nombre español, Carlos I. En cambio, la semana pasada, cuando hablamos de la reforma religiosa en Alemania, como estamos en Alemania, a este mismo hombre le llamé Carlos V. ¿Ya? Así que vamos a usar sus nombres dependiendo de dónde estemos. No es correcto, por ejemplo, hablar en la historia española de un Carlos V, porque en la historia de España no ha existido un rey que tenga el título de Carlos V. No hay, ¿no? Hay hasta Carlos IV, pero no hay un Carlos V en España. En cambio, en Alemania sí. ¿Ya? Por eso he colocado pues Carlos I. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, él recibe una fabulosa herencia por parte de su familia materna, Juana la Loca y los Reyes Católicos, y también por parte de su familia paterna, Felipe el Hermoso y los Habsburgo, que gobernaban en Austria y en otras tierras de Europa. Por eso este Carlos era también rey de los Países Bajos. O sea, en ese tiempo los Países Bajos comprendían no solo Holanda, sino también Bélgica, en ese tiempo, ¿no? También territorios italianos, como Nápoles y Milán, aunque Milán, Carlos, lo va a conseguir, como vamos a ver en un momento. Muy bien. Y también sabemos que en tiempos de este rey, pues en la América hispana, que estaba surgiendo, ¿no?, la América dominada por los españoles, Carlos creó un enorme imperio colonial, gracias a que en su tiempo hubieron conquistadores, ya, de la talla de Hernán Cortés o Francisco Pizarro, que lograron exitosamente la conquista o la invasión de los dos grandes imperios que existieron en América: el azteca con Cortés y el inca con Pizarro, ¿no? Y así pues iban tomando más y más territorios los españoles. ¿Ya? Carlos I llegó a tener pues el imperio más extenso, ¿no?, de su tiempo, el imperio colonial más grande. También recordemos que gracias a los marinos Magallanes, Elcano, que dieron la vuelta al mundo, se logró también tomar el control de unas islas en Asia. ¿Recuerdas a dónde llegó Magallanes y murió? ¿Cómo se llaman esas islas que le van a pertenecer también a España, ubicadas en el continente asiático?
Así es, Toledo, así es. ¿Ya? Este Carlos tenía un hijo llamado Felipe, que va a ser su sucesor. En honor a Felipe, el hijo de Carlos, ese territorio, esa colonia que consiguieron desde la época de Magallanes, pues se va a llamar las Filipinas. Filipinas. Muy bien, sigamos. Carlos I, rey de España, emperador de Alemania, rey de varios lugares de Europa, pues tenía como principal enemigo a los reyes de Francia. Francia era pues el vecino, ¿no?, enemigo de ellos. En Francia en ese tiempo gobernaba Francisco I de la dinastía Valois. Muy bien, ¿por qué Francia es enemigo? Porque, a ver, dos cosas. Uno, tanto Francia como España ambicionaban el control del territorio italiano, sobre todo del norte de Italia, ya una región llamada Milán o el milanesado, ya que en ese territorio se encontraban ciudades prósperas del pasado. ¿Recuerdan las ciudades italianas? Génova y otras. Pues así que se van a disputar el control del norte de Italia. Van a llegar a pelear España y Francia en las guerras de Italia. ¿Ya? ¿Y quién ganó? ¿España o Francia? Ganó España. Ganó España. Carlos derrotó a Francisco. Y así, el norte de Italia pasó a manos de España. Milán, como vamos a llamar a toda la región norte, ¿no? Entonces, ahí una razón de la rivalidad, el control del norte italiano. Número dos, Francia temía que este imperio de Carlos le rodee completamente, ¿ya? Porque, a ver, ubiquémonos en Francia, a un lado de España, al otro lado Alemania, al norte los Países Bajos, al sur Italia, y todos esos territorios estaban en manos del mismo rey Carlos. Temían pues que eh, tal vez desaparezcan a Francia, ¿no? Que engullan a Francia, ya que Carlos tenía todos los territorios que rodeaban Francia, ¿no? Y así eran pues rivales, ¿no? Otro enemigo y de peso eran los turcos. Los turcos no se han quedado únicamente con la conquista del Imperio Bizantino, ¿no? Querían más, querían expandirse aún más por tierra y por mar. ¿Ya? Pues por tierra, los turcos querían seguir avanzando por Europa, pero se encuentran con Austria. ¿Y quién gobernaba en Austria? Pues Carlos I, ¿ya? Este hombre que estamos destacando. Querían expandirse por el mar Mediterráneo con una fuerte flota de barcos. Así que fue la Marina Española la que va a ir a combatir contra la Marina Turca. Y así Carlos estaba pues muy ocupado en estas guerras contra Francia, contra los turcos. Muy bien, aparte que en Alemania, donde él también estaba, había otra guerra de carácter religiosa. ¿Ya? ¿Recuerdan lo que vimos la semana anterior? En Alemania surgieron los luteranos, los señores feudales luteranos, ¿ya? Y Carlos le hizo la guerra. Al final firmaron la paz de Habsburgo, como dijimos. Así que habían diferentes problemas que tenían ocupado a este rey. Era un rey muy poderoso, pero también pues tenía muchos enemigos, ¿ya? Distintas guerras paralelas. Muy bien. ¿Y de dónde saca su riqueza Carlos? Como verás, durante su reinado, pues se invadió el Tahuantinsuyo, ¿ya? Y gran parte del oro, plata que dio Atahualpa Pizarro llegó a España. Y luego, pues, todo lo que saquearon del Imperio Incaico. Así que todo el saqueo del suelo americano, pues, llegó a manos de Carlos I, quien va a poder así financiar una poderosa marina
y un poderoso ejército para poder, pues, imponerse en Europa. Muy bien. Acá en este mapita vemos justamente qué territorios tenía Carlos. ¿Ya? Tiene Castilla, Aragón, tiene Nápoles, Milán, que conquistó en las guerras de Italia, el Franco Condado, Flandes, que llamamos, ¿no? Holanda y Bélgica, el Sacro Imperio Romano Germánico, que incluía a Austria. ¿Ya? Como vemos, una serie de territorios gobernados por la misma persona, ¿ya? Carlos V o Carlos I. Ahí está. Esto en Europa, porque si vemos América, pues tenían el control de gran parte del suelo americano, ¿no? Que estaban dominando, ¿no? Inclusive en tiempos de Carlos se fundaron dos virreinatos, el de Nueva España, en territorio mexicano y alrededores, y el virreinato del Perú. ¿Mm? Ahí está. Muy bien. Y aquí faltaría el mapa de las Filipinas, que está al otro lado, ¿no? En el continente asiático. Hay una frase que se le atribuye a Carlos, primero o quinto, ¿no? Ya sabes, podemos llamarle de las dos formas. Acá en este mapita, quien hizo el mapa, pues le llamó Carlos V. Pues esta frase, en mis dominios no se oculta el sol. ¿Qué quiso decir con esto? En mis dominios o en mi imperio, en mis tierras, no se oculta el sol. Pues como él tiene tierras en Europa, en América y en Asia, siempre el sol va a estar alumbrando alguna parte de su imperio. Así que para su imperio no se oculta el sol. Bien, entonces esa frase representa la extensión del imperio ya español en manos de Carlos, ¿no? En este tiempo. Ahí está. A ver, continuemos. A ver. Muy bien. Para 1556, Carlos I abdica, no muere, abdica, decide ya retirarse y vivir su ancianidad ya sin ser rey. Y le entrega la corona española a Felipe II, su hijo, ¿ya? Su hijo que tenía con Isabel de Portugal, su esposa. Acá vemos una pintura de Felipe II. Ah, todavía no se usan pelucas todavía. Ahí está. Ya, pues no me gusta su ropa. Supongo que a él tampoco la mía. Ahí está Felipe II, un poderoso rey español. Como vemos, gobernó la segunda parte del siglo XVI. Estamos en el siglo XVI. ¿Ya? A ver, Felipe heredó el imperio de su padre Carlos, pero no heredó el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Es decir, a ver qué cosa heredó, Tito, retrocedemos, qué cosa heredó Felipe II, heredó España, heredó las tierras italianas, heredó Flandes o los Países Bajos, ¿ya? El Franco Condado, pero no heredó el Sacro Imperio, ni tampoco Austria, ¿ya? ¿Por qué no? Porque su padre Carlos le entregó esto a un hermano que tenía, ¿ya? Pues lo demás lo entregó a su hijo, Felipe, ¿ya? Segundo. Y bueno, si le entregan España, le entregan las colonias de España. Es decir, Felipe es el rey también de Perú y de Nueva España y de las Filipinas, ¿ya? Pero pues no de Austria o de Alemania. Muy bien. De todas maneras, su imperio era extenso. Y en tiempo de Felipe se consolidó el dominio español en Hispanoamérica, ya que en tiempo de Felipe los virreinatos fueron organizados, ¿sí? Como mencioné, en el caso de Perú, Felipe envió al virrey Francisco de Toledo, quien dio una serie de reformas en el virreinato, organizándolo, ¿sí? Como ustedes ya deben de saberlo, por historia del Perú. A ver, si en tiempo de Carlos I se estaba viviendo la reforma protestante,
En tiempo de Felipe II se está viviendo la contrarreforma. Es decir, este movimiento en defensa del catolicismo que promovieron papas, obispos y varios reyes. ¿Cómo se llamó el rey que más apoyó la contrarreforma? Pues ahí lo tenemos en pantalla. Felipe II, ¿ya? Recontra católico él, apoyó la contrarreforma, ¿ya? Así es. Entonces, hay que apoyar a los jesuitas, a la Inquisición, ¿no? Instrumentos para poder enfrentar a los protestantes, ¿ya? Muy bien. La guerra contra los turcos llegó a su fin. ¿Quién ganó? España ganó, ¿ya? Ambas marinas, la turca y la española, se encontraron en el mar Mediterráneo y decidieron pues la guerra en el combate de Lepanto. Aquí España utilizó una numerosa marina de guerra, tanto así que la marina española va a recibir un apodo. Por el número de barcos va a ser llamada la Invencible, la Armada Invencible, ¿ya? La Marina Española. Y esta marina tuvo éxito al derrotar a los turcos en el combate de Lepanto. Es famoso este escritor que peleó en el combate de Lepanto. ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del Manco de Lepanto? ¿A quién le dicen el Manco de Lepanto? Antes, Literatura, muchachos. Claro, así es, Miguel de Cervantes. Así es, Cervantes estuvo en el combate de Lepanto, ¿no? Un balazo, pues, le perforó una mano, ¿no? Lo dejó ahí, pues, sin poder utilizarlo, ¿no? Menos mal era la mano izquierda, salvó la otra mano, porque si no, Cervantes no hubiera podido escribir, como lo va a hacer después, el ingenioso hidalgo, pues, Don Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Ya? Así que se le llama, pues, el Manco de Lepanto por este combate, por su participación, pero este combate fue una victoria española, y así los turcos tuvieron que retroceder en el dominio del Mediterráneo, ¿ya? El imperio español había contenido el avance de los turcos otomanos, ¿ya? Y ahí destacamos, ¿no? Carlos, que luchó primero, y ahora Felipe, quien obtuvo esta victoria. Muy bien. Ajá, Cervantes, claro, Cervantes. Eh, listo. Entonces, aquí, eh, Felipe orgulloso, ¿no? Yo derroté a los turcos. Yo, ¿no? Ahora, si Carlos, su padre, era al mismo tiempo rey de España y Alemania, Felipe II, el hijo, va a ser al mismo tiempo rey de España y de Portugal. De Portugal, sí, ¿ya? Porque cuando hubo un vacío en la corona portuguesa, Felipe reclamó los derechos. ¿Qué tiene que ver él con Portugal? Recuerda quién era su madre. Su madre era una portuguesa, Isabel de Portugal, la que había firmado con Francisco Pizarro la capitulación de Toledo, ¿sí? Así que Felipe tenía padre español, madre portuguesa. Entonces él dijo, pues yo también tengo derecho a la corona portuguesa. Y con la presión que llegó a ejercer, pues Felipe fue también coronado como rey de Portugal. Y así unió Portugal y España este Felipe II. Unió los imperios coloniales, español y portugués. Y así Felipe tenía, ¿no?, a su cargo el imperio colonial más grande del mundo en ese entonces. La unión del imperio colonial español y el imperio colonial portugués. En esta época, Perú y Brasil, ambos eran virreinatos, Perú y Brasil tenían al mismo rey, Felipe II, ¿ya? Y así se va a mantener en algunos reinados más. Ya más adelante, la corona de Portugal y de España se van a separar. Ahora, Felipe II va a tener como reino rival principal a Inglaterra.
Inglaterra. En ese tiempo de Felipe II, gobernaba en Inglaterra Isabel, la reina Isabel, hija de Enrique VIII. Poco antes que Isabel asuma la corona, gobernaba Inglaterra su hermana, llamada María, María I. Felipe se había casado con María, ¿ya? El rey de España y la reina de Inglaterra eran esposos. Ah, también Felipe era sobrino de María, pero eso, bueno, no importa. El sobrino se había casado con la tía, Felipe con María, así que Inglaterra y España estaban unidos en ese momento por el matrimonio de ambos reyes. Pero la reina María I muere en Inglaterra y el poder recae en su hermana Isabel I. Felipe quedó viudo. ¿Qué hace? Le propone matrimonio a Isabel I. ¿Ya? Ya que tu hermana falleció, pues, y yo estoy solo, y tú también, pues, casémonos. ¿Y cuál fue la respuesta de Isabel I? ¿Ah? Pues lo rechazó, ¿ya? Lo rechazó. Así que, chicos, si alguna vez han sido rechazados, tengan en cuenta que al rey más poderoso del mundo de este tiempo también lo rechazaron. Ya, eso me ha consolado en ciertos momentos, muchachos, ¿no? Me ha consolado. Eh, muy bien. ¿Por qué Isabel rechazó a Felipe? ¿Ya? Porque Isabel es anglicana, es protestante, y Felipe es católico, ¿ya? Y hay una rivalidad religiosa en este tiempo. Estamos en la época de la Reforma y Contrarreforma, pues. Número 2, Isabel estaba robándole a Felipe. O mejor dicho, Isabel había contratado piratas. A los piratas contratados por un reino se le llaman corsarios. Y estos corsarios estaban asaltando a los barcos españoles que venían desde América a España. ¿Ya? Muy bien, entonces Inglaterra estaba obteniendo recursos pues a expensas del Imperio Español. Cuando Felipe se enteró, quiso cortar con esto, casándose con Felipe para poder controlarla, pero ella lo rechazó. Entonces, la única manera de parar estos ataques de corsarios que Isabel mandaba, no lo decía, ¿no? Pero Isabel los mandaba, como al corsario Francis Drake. Entonces España dijo, pues derrotaré a Inglaterra. Tengo a mi armada invencible que acabó con los turcos. Ahora, pues atacaré a Inglaterra. En ese tiempo, la marina más fuerte era la marina española. Muy bien, así que la Armada Invencible fue a atacar las costas de Inglaterra, pero pues les fue muy mal. La naturaleza golpeó a la Armada. Tormentas, fuertes vientos, arrojaron los barcos contra las rocas. Los barcos terminaron averiados, averiados. Entonces las defensas inglesas, ¿no? Barcos, lograron rechazar el ataque. La Armada Invencible retornó a España vencida. ¿Ya? ¿Por qué le ponen esos nombres? ¿No? ¿Ya? Pues la Invencible fue derrotada y así España perdió el control de los mares que tenía en ese momento por esta guerra fracasada contra Inglaterra. Inglaterra, también a partir de ahora, va a crecer y va a ser pues un reino protagonista. ¿Ya? Pues una mujer fue la que empezó, ¿no? El, digamos, gran crecimiento del poder inglés. Esta mujer llamada Isabel, ¿ya? Si ustedes ven algún documental o una película y dice Elizabeth, pues es la misma, ¿no? En inglés le decimos de esa manera, ¿no? Elizabeth primero, ¿ya? Más conocida como la Reina Virgen, porque nunca se casó ni tuvo hijos, su gente le decía, pues, ¿no? Decía que su reina era virgen. Ahí está, ¿no? Isabel. Muy bien. Mientras para Inglaterra esto significó el inicio del crecimiento,
para España, ¿qué significó la derrota ante Inglaterra? Pues el inicio de la crisis. Hasta aquí España había mandado, a partir de ahora empieza la crisis. Porque cuando su marina cayó, bueno, no completamente, pero sí cayó en parte, ahora a España le va a costar proteger el comercio monopólico que tenía con sus colonias. Y esto va a ser aprovechado entonces por los ataques de corsarios y piratas, que ahora se hacen más frecuentes debido a que España está más débil en la cuestión naval, ¿no? Muy bien, así que hasta aquí hablamos del poder español, ¿no? Hay una imagen que ilustra cómo está siendo golpeada la Armada Invencible, y ya lo que sigue, siglo XVII, es un proceso de decadencia del poder español. Una decadencia de la cual España no va a poder recuperarse. Y a otros poderes se dan los que crezcan. El de Inglaterra, el de Francia. ¿Ya? Así que ahora nos ubicamos con el absolutismo francés. ¿Ya? Y aquí vamos a destacar a un rey. ¿Ya? A un rey. Destaquemos a Luis XIV. ¿Ya? Claro, también está Eduardo IV, está Enrique IV, está Luis XIII, pero puede destacar pues al más grande rey absolutista que existió en la Edad Moderna, Luis XIV, ¿ya? Quien gobernó Francia entre estos años. ¿Ya? Gran parte del siglo XVII y principios del XVIII. Un largo reinado en Francia. ¿Ya? Acá lo vemos, ya para ese tiempo ya está viejo ya Luis XIV, acá está posando, ahora sí usa una peluca, ¿ya? En este tiempo ya los reyes usan pelucas, ya. Justamente el que empezó la moda de usar pelucas, y cada vez más largas, pues, para varones, ¿ah? Eran, pues, este hombre, ¿no? Llamado el Rey Sol, ¿ya? Luis XIV. ¿Por qué usó una peluca? Pues porque se estaba quedando calvo, ¿ya? No se burlen de la calvicie, ¿ah? Muchachos varones, porque, ¿ya? Esa es la, bueno, ¿ya? Así la naturaleza, pues. Así que comenzó a ponerse pelucas y pelucas, ¿ya? Y como él era el rey más poderoso de Europa en este momento del siglo XVII, pues los demás imitaron, pues, al rey. Lo que hacía, lo imitaban, ¿no? Comenzó a ponerse zapatos con taco, porque era de estatura algo baja, pues entonces los demás se ponían, ¿no? Zapatos también con taco, ¿ah? Chicos, los varones usaban tacos en ese tiempo, ¿no? Y maquillaje en el rostro y, bueno, ya esas medias panties prácticamente que está mostrando el Rey Sol. Ahí está, la moda francesa. Muy bien. A ver, los reyes gobiernan con ministros. Así necesitan ministros pues para que se encarguen, ¿no? De determinadas tareas. Y entre los ministros hay uno que es el primer ministro. Luis XIV tenía a Mazarino, que era un cardenal, o sea, un representante de la Iglesia Católica, como primer ministro. Pero luego se murió Mazarino y en vez que Luis XIV nombre a un nuevo primer ministro, Luis XIV se autonombró primer ministro. ¿Ya? O sea, yo no solo voy a ser el rey, voy a ser mi propio primer ministro. ¿Ya? Así que yo me voy a encargar directamente de gobernar. Yo tengo todo el poder. Así que una frase que se le atribuye a Luis XIV es: el Estado soy yo. El Estado soy yo. ¿Ya? Pues en democracia consideramos que el Estado somos todos. ¿Ya? El Estado es toda la sociedad organizada políticamente. Pero en tiempos del absolutismo, pues como lo dijo Luis XIV probablemente, el Estado era solo el rey. ¿Ya? El Estado es el rey.
Muy bien, ahí están. Y para esto, para que el absolutismo llegue pues a casi su 100%, era necesario derrotar a quienes se oponían. Una parte de la nobleza se sublevó contra el poder absoluto del rey. Los nobles de la Fronda es una provincia de Francia, se rebelaron, pero fueron derrotados por Luis XIV. Y de esa manera, internamente, pues Luis XIV se consolidó como el gran, ¿no? Como la gran autoridad ante la derrota de la resistencia de los señores feudales. Pero eso no bastaba. No bastaba a Luis XIV tener el poder dentro de Francia. Era necesario tener el poder afuera, ¿ya? En Europa. Y para eso había que derrotar a sus rivales. ¿Recuerdas que Francia había sido rival de España y Alemania? Pues, y recuerdas que Francia había perdido en el siglo XVI las guerras de Italia, pues ahora estamos en el siglo XVII y las cosas van a cambiar. En este tiempo, siglo XVII, se pelea una guerra llamada de los 30 años, porque duró pues exactamente esa cantidad, desde 1618 a 1648. 30 años, ¿ya? Esto empezó cuando era rey Luis XIII, pero va a terminar cuando era rey Luis XIV, y nos importa pues cuando termina. La guerra de los 30 años empezó como una guerra religiosa dentro del imperio alemán. Recuerda que en Alemania habían luteranos que habían logrado una libertad religiosa con la paz de Habsburgo. Pues esa paz de Habsburgo fue anulada, ¿ya? Le quitaron sus libertades a los luteranos de Alemania. Así que los luteranos se sublevaron contra el imperio alemán, que era un imperio oficialmente católico, ¿ya? Y se meten otros reinos. Se mete Suecia, se mete Dinamarca, porque estos otros reinos también eran luteranos, ¿ya? Y se enfrentan al imperio alemán, que era un imperio católico. Y se mete España, que era aliado de Alemania, porque en ambos lugares, España y Alemania, gobernaban los Habsburgo. Entonces Francia, que no tenía nada que hacer acá, decide meterse también. Francia también se mete a la guerra de los 30 años. Y a pesar que estos reyes franceses, estos luises, eran católicos, inclusive tienen a cardenales como primer ministro, cardenales, ¿no? O sea, aspirantes a papa, se meten a la guerra a los 30 años apoyando a quiénes? A los católicos como como los emperadores alemanes o a los luteranos. Se meten apoyando a los luteranos. Porque toda guerra que debilita al imperio alemán y a España era provechoso para Francia. ¿Ya? Te conviene que tus enemigos se debiliten. Y tienes que apoyar a los enemigos de tu enemigo, ¿no? Muy bien, y así Francia se metió, ¿ya? Y al final, Francia ganó la guerra de los 30 años. El imperio alemán, pues fue derrotado y firmó con Francia la paz de Westfalia de 1648, que pone fin a la guerra de los 30 años. Al firmar esta paz de Westfalia, el imperio alemán, el CIRC, tuvo que entregarle territorios a Francia. ¿Qué territorios? Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. ¿Te suenan esos territorios? Alsacia y Lorena. A partir de ahora, Francia y Alemania van a estar en constante guerra. ¿Qué cosas se van a disputar ellos? Los territorios de Alsacia y Lorena. ¿Ya? Entonces hablaremos que después, en la guerra franco-prusiana, los alemanes le quitan Alsacia y Lorena a Francia. En la Primera Guerra Mundial, Francia le quita Alsacia y Lorena a Alemania. En la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaba, Alemania le quita Alsacia y Lorena a Francia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Francia le quitó Alsacia y Lorena a Alemania.
Y todo empezó aquí, cuando en la guerra de los 30 años, Francia le había quitado Alsacia y Lorena a Alemania. Así que estos nombres, Alsacia y Lorena, lo vamos a ver pues, en otros momentos, en otras guerras, van a ser motivo pues, de rivalidad histórica entre Francia y Alemania. Es como hablar de Arica y Tarapacá, hasta Tacna, ¿no? En la historia Perú-Chile. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿quiénes habían perdido? Los reyes de Alemania y de España. ¿Y a qué familia pertenecían ellos? La familia Habsburgo. ¿Quiénes habían ganado? Los reyes de Francia. ¿Y a qué dinastía pertenecían? ¿A qué familia pertenecían? La familia Borbón. Entonces, de las dos familias más poderosas que habían en Europa en este momento, los Habsburgo y los Borbón desplazaron a los Habsburgo. Los Habsburgo fueron la familia más poderosa de Europa en el siglo XVI. Ahora lo son los Borbón o Borbones. ¿Ya? Y ellos merecían el palacio más lujoso, dijeron, el más grande. Así que Luis XIV mandó construir el Palacio de Versalles, cerca de la ciudad de París. Ahí están. Muy bien, y van a quedar allí los reyes hasta que un día la Revolución Francesa los saque. Ahora, en el aspecto económico, Francia tenía una economía ordenada, en crecimiento, ¿ya? Gracias a un ministro de Economía llamado Colbert, que impulsó una doctrina económica conocida como el mercantilismo. En el mercantilismo se busca que el reino, el Estado, acumule metales preciosos. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues exportando más e importando menos, para que entre más oro del que salga. Y para eso hay que proteger la producción interna. Hay que adoptar medidas proteccionistas. Hay que buscar una balanza comercial favorable. Hay que buscar que nuestros productos sean pues demandados por el resto, ¿no? Así que se apoyen en esta parte, ¿no? Y así van a aparecer diferentes productos franceses que van a tener demanda, inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿ya? Puede ser pues en ropa, ¿no? La moda francesa, puede ser en perfumes, ¿no? En vinos franceses, la gastronomía francesa, ¿no? Y así, pues muchas cosas de Francia, pues van a ser bien publicitadas, digamos, por ellos, llegando a tener pues fama hasta hoy inclusive. Muy bien, así que eran años con una economía estable para Francia, y esto justamente les permitió dominar. Ya a principios del siglo XVIII, Luis XIV intervino en la Guerra de Sucesión Española. Tal vez lo hayan visto ya en Historia del Perú. Ante la muerte del último rey español de la dinastía Habsburgo, el rey Carlos II el Hechizado, pues iba a asumir la corona española un Borbón, un pariente, un nieto de Luis XIV, Felipe V. Pero esto no le gustó a Inglaterra, a Austria, a otros reinos. Entonces, esto terminó siendo una guerra por la sucesión española. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Los demás reinos querían evitar que España esté gobernada por un Borbón, porque sería la unión entre España y Francia, ya que ambos eran Borbones, serían Borbones. Al final, en España se instalaron los Borbones, ¿ya? Al final se instalaron, luego de esta guerra de sucesión española, y para eso tuvieron que darle concesiones a Austria y sobre todo a Inglaterra para que lo acepten. Hasta aquí podemos hablar del liderazgo francés. Ya después, muchachos, Francia se va a caer, ¿ya? Se va a caer cuando pierda la guerra a los 7 años y lo va a perder ante Inglaterra, como veremos la próxima semana. ¿Ya? Ahí está. Entonces, le damos el siglo XVI a España, el siglo XVII
a Francia. El siglo XVIII y XIX se lo vamos a dar a Inglaterra. 20 y 21 a Estados Unidos. Me van a preguntar, ¿y Perú para cuándo? Seguramente, ¿no? Muy bien. A ver. Vamos a pasar a otro tema. Uy, la hora avanza. Vamos a pasar a la Revolución Inglesa, ¿ya? Apurémonos a ver. A ver, muchachos, ¿ya? Uy, por primera vez estoy colocando como un título, pues, una revolución. Así es, porque a partir de ahora nos toca hablar de las revoluciones burguesas, ¿ya? Muy bien, entonces, al inicio, la burguesía convivió con las monarquías absolutistas. Pero llegó un momento en que las burguesías dijeron, no, no nos gusta esta forma de gobierno. No nos gusta que nosotros estemos excluidos, teniendo plata, teniendo conocimientos, estudios. Estamos excluidos del poder, ¿no? ¿Ya? Así que la burguesía, a partir del siglo XVII, van a comenzar a hacer revoluciones. ¿Cuál fue la primera revolución que la burguesía hizo en esta Europa? Pues la revolución inglesa. La inglesa. ¿Ya? Ahí está. Y luego se van a dar pues ya otras revoluciones en el siglo XVIII, como la independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, la más grande de las revoluciones burguesas. Y habrán otras en el siglo XIX. ¿Ya? Vamos a colocar entonces que la Revolución Inglesa fue la primera revolución burguesa, ¿ya? La primera que lideró el sector burgués, los capitalistas, para llegar al poder y hacer cambios sustanciales en el país. Llamamos así Revolución Inglesa a un proceso de luchas y transformaciones en Inglaterra, promovido por la burguesía entre 1642 y 1688. ¿Ya? Ahí está. Así que esta revolución se desarrolló en el siglo XVII. ¿Ya? Profe, pero usted no dijo que en el siglo XVII el absolutismo estaba en su auge. Es cierto, el absolutismo está en su auge. En este mismo momento en que se da la Revolución Inglesa, en Francia, Luis XIV está consolidando su poder. Sería algo contradictorio que mientras en Francia se consolidaba el absolutismo, en Inglaterra caía el absolutismo. Pero solo en Inglaterra, porque en todo el resto de Europa, es decir, Francia, España, Portugal, Prusia, Rusia, Austria, etc., el absolutismo se consolidaba en el siglo XVII. ¿Ya? Solo en Inglaterra, Inglaterra era distinto pues al resto, solo en Inglaterra el absolutismo había caído. ¿Ya? Y justamente nos toca hablar de esta primera, esta temprana revolución burguesa. Causas. A ver. En este siglo XVII gobernaron unos reyes que pertenecieron a la dinastía Estuardo. ¿Ya? Los Estuardo. Bueno, en inglés dirán pues los Stuart, algo así, ¿no? ¿Ya? En castellano le llamamos Estuardos. ¿Ya? Ellos eran una familia de origen escocés. ¿Ya? Como vemos en este mapa, hay que diferenciar, porque yo a todo esto le llamo Inglaterra para simplificar las cosas, pero sé que no todo esto es Inglaterra, ¿no? Inglaterra es una parte. ¿Ves? Acá hay una gran isla. Esta isla se llama Gran Bretaña. Y dentro de Gran Bretaña se encuentra Escocia, Gales e Inglaterra. ¿Ya? Siendo Inglaterra pues el territorio más grande y el más fuerte, ¿no? Y al otro lado está otra isla que se llama Irlanda. ¿Sí? Muy bien, entonces cuando digo Inglaterra me refiero, bueno, a esto. Pero Inglaterra, con el tiempo, ya
llegó a dominar Escocia, Gales e Irlanda. ¿Ya? Con el tiempo, ¿no? Por ahora todavía, ¿no? Por ahora recién estaba en proceso de... ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, diferenciemos Inglaterra, este pedazo que aparece color amarillo, de Gran Bretaña, que viene a ser toda la isla. La unión de Inglaterra, Gales y Escocia. Y el Reino Unido, que viene a ser todo esto. Todo. ¿Ya? Con la unión también de Irlanda. ¿Ya? Ahora, este mapa es un mapa actual, ¿ya? En la que la mayor parte de la isla de Irlanda es independiente del Reino Unido. Y solo una parte de Irlanda aún está dentro del Reino Unido, lo que llamamos Irlanda del Norte. ¿Ya? Entonces esto para diferenciar que no es lo mismo Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido. ¿Ya? No es lo mismo, pero me van a permitir llamarle Inglaterra, ¿ya? Porque históricamente pues es la zona que más pesa aquí, ¿no? Es como cuando hablamos de los Países Bajos, la región que más pesa es la de Holanda. Por eso normalmente le llaman Holanda a ese lugar. Bien, entonces, los reyes de Escocia, los Estuardo, llegaron a ser los reyes de Inglaterra en el siglo XVII. Esta dinastía de los Estuardo buscó consolidar el absolutismo en Inglaterra. Lo mismo que estaban haciendo los Borbón en Francia o los Habsburgo en Austria y en España, lo quisieron hacer los Estuardo en Inglaterra. Consolidar el poder de los reyes. Muy bien, pero lo intentaron nada más, porque fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque en Inglaterra, a diferencia de otros lugares de Europa, en Inglaterra había una burguesía más numerosa, más sólida, más unida, más, digamos, con conciencia de lo que tenía que hacer. La burguesía inglesa dijo, no, acá no se va a consolidar el absolutismo. No, ya el absolutismo tiene que ser eliminado. Así que la burguesía, pues, se enfrentó al absolutismo en Inglaterra tempranamente, buscando la burguesía tomar el control del Estado y establecer un régimen que sea diferente al absolutismo. ¿Qué opciones hay al absolutismo? Hay dos opciones. Si no quieres una monarquía absoluta, hay dos opciones. La monarquía parlamentaria, en la que hay un rey, pero no tiene poder. Y lo otro es la república, en la que no hay rey. La gente elige a un gobernante cada 5 o 4 años, ¿ya? Como pasa en nuestro país. Aunque la verdad yo no creo que Castillo llegue a los 5 años. Ya lo van a vacar. Ya, bueno, espero equivocarme por la estabilidad, ¿no? Que no hemos tenido desde hace varios años. A ver, entonces, ¿qué hizo la burguesía? Defendió el parlamentarismo. ¿Qué es esto del parlamentarismo? El parlamentarismo es una forma de organizar el poder. Es convertir al parlamento en el primer poder del Estado. El parlamento, o congreso, como le decimos nosotros. Convertirlo en el primer poder del Estado. En el parlamentarismo, pues es el parlamento el que tiene el control, ¿ya? Así es, no el rey, ¿ya? En una monarquía parlamentaria es el parlamento el que nombra a los ministros y no el rey. Los ministros son los que gobiernan y los pone el parlamento. En una república parlamentarista, el parlamento tiene el control político. Perú no es una república parlamentarista, es una república semipresidencialista, pero ya hasta parece que el presidente tiene menos poder que el Parlamento, que el Congreso en los últimos años. Muy bien, la burguesía inglesa defendió el parlamentarismo, ¿ya? Y al final
lo impuso. Actualmente, Inglaterra es un estado parlamentarista. Y todo lo que lo han sido, lo han hecho imitando a Inglaterra. ¿Cuándo empezó esto? Pues en este tiempo, siglo XVII. La burguesía logró imponer el parlamentarismo a través de la Revolución Inglesa. Muy bien. A ver, y estas ideas del parlamentarismo, de los poderes del Estado, ¿de dónde provenían? Pues en Inglaterra vivía un filósofo llamado John Locke. Ahí está, considerado el padre del liberalismo clásico. El liberalismo clásico es una ideología política que surgió en el contexto de las monarquías absolutistas para combatirlas. El liberalismo clásico es la ideología que se enfrentó al absolutismo, ¿ya? Que dijo no, que el poder tiene que estar separado en tres poderes, que hay que reconocer que el poder viene del pueblo, hay que reconocer los derechos fundamentales de la gente, las libertades. Muy bien. Entonces, el primero en defender estas ideas fue John Locke. Años después, otros filósofos como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, van a defender lo mismo, profundizándolo. Cuando ya hablemos de ellos, la próxima semana, me parece, estaremos hablando de la Ilustración. Por ahora estamos señalando que el que inicia estas ideas fue un inglés llamado John Locke, padre del liberalismo clásico. Ahí está. Así que sus ideas fueron tomadas en cuenta para la Revolución Inglesa, para el establecimiento del parlamentarismo. Ahora, también esta Revolución Inglesa fue un conflicto religioso, porque los Estuardo, que habían ocupado la corona inglesa, eran en el fondo católicos, eran católicos. Y lo que querían ellos era restablecer el catolicismo en Inglaterra. ¿Ya? Recuerda que en Inglaterra, desde el siglo XVI, el catolicismo había sido, pues, eliminado, ¿no? Enrique VIII había creado la iglesia anglicana en Inglaterra, y el jefe de esta iglesia era el rey. ¿Ya? Pues bien, estos nuevos reyes quisieron romper con esto. ¿Qué anglicanismo, qué protestante? Hay que restablecer el catolicismo. Pero la mayoría de los ingleses ya eran protestantes, ¿ya? Así, y la burguesía aún más. La burguesía inglesa se había contagiado con el calvinismo, con las ideas de la predestinación, todo eso, ¿ya? Muy bien. A los calvinistas ingleses se les conoce con el nombre de puritanos. Puritanos. Así que los protestantes, tanto los anglicanos como los puritanos, van a chocar con los católicos. Si los reyes entonces eran católicos en el fondo, y la burguesía y el parlamento era protestante, y la mayor parte de la gente, entonces pues va a haber un choque religioso acá. El catolicismo intentó restablecerse en este tiempo, fracasó. ¿Ya? En Inglaterra fracasó. En cambio, en Francia estaba sólido el catolicismo, en España, en Austria, en Italia, pero en otros lugares la reforma protestante había triunfado, como dijimos. A ver, a partir de estas luchas se van a crear constituciones. En Inglaterra existió desde el año 1215 un documento llamado la Carta Magna. La Carta Magna. Este fue un primer documento que le puso límites al poder del rey. El rey no podía crear impuestos sin la aprobación de un parlamento. El rey no podía detener a la gente u ordenar que le confisquen sus bienes sin que exista un mandato judicial. O sea que el rey está limitado porque existe un poder judicial y existe un poder legislativo, ¿no? Un parlamento. Pues un rey inglés llamado Juan sin Tierra
fue el que aceptó firmar la Carta Magna en 1215. Estaba así. Acá vemos a Juan Sin Tierra, imaginemos que así sea. ¿Y qué había pasado? Pues Juan Sin Tierra había perdido guerras contra los franceses, había perdido tierras inglesas en Francia, y los nobles, los varones de Inglaterra, se habían rebelado contra el rey. A ver, rey, usted no puede hacer lo que le dé la gana. Firme este documento. ¿Ya? Firme este documento. Así que ante la derrota que había tenido y ante la rebelión de los nobles ingleses, el rey Juan Sin Tierra aceptó firmar la Carta Magna. Él mismo se puso límites. ¿Ah? Él mismo se puso límites. ¿Ya? Muy bien. De ahí entonces, cada vez que hablamos de una constitución, le llamamos Carta Magna, ¿no? Porque la primera Carta Magna fue un documento que le puso límites al poder de un rey en este caso. Y así las constituciones modernas que existen le ponen límites al poder, ¿no?, de quienes nos gobiernan. Muy bien, esto se aprobó en 1215 en Inglaterra, ¿ya? Así que, como vemos, había una Carta Magna en Inglaterra y también un parlamento. El parlamento inglés nació en el siglo XIII. Era de tipo bicameral, es decir, tenía una Cámara de los Lores, que reunía nobles, y una Cámara de los Comunes, que reunía a los burgueses. ¿Ya? Con el tiempo, los burgueses tomarán el control de este parlamento. El parlamento no se reunía como ahora, de manera permanente. No. El parlamento solo era llamado cuando el rey tenía que aprobar algo con autorización del parlamento. ¿Ya? Los parlamentos no eran permanentes, eran convocados de tiempo en tiempo. Muy bien. Ahora, recordemos que en el siglo XVI los reyes ingleses se habían fortalecido. ¿Qué reyes ingleses hemos destacado la semana pasada en Inglaterra, que en el siglo XVI? A Enrique VIII y a Isabel I. A Enrique VIII, recuerdas, el que hizo la reforma protestante. Isabel I, la reina virgen, la que inclusive logró el fracaso de la Armada Invencible española, que acabamos de estudiar. Pero ahora, en el siglo XVII, está la dinastía Estuardo. El primer rey Estuardo se llamó Jacobo I. Él asume la corona porque Isabel, ya, la reina Isabel, a ver un ratito, acá hay un pequeño error. Isabel I había muerto sin dejar descendencia. Estamos acá, ¿ya? Sin dejar descendencia. Recuerda que era la reina virgen, no había tenido hijos, no se había casado. Entonces, el poder recayó, ¿ya?, en otro, ¿no?, personaje, Jacobo I, perdón, que no era un Tudor, sino un Estuardo, ¿ya? Entonces, por eso, pues un rey y una reina tienen que tener hijos para que la dinastía permanezca. Si no tienen hijos, pues entonces otra familia toma el poder. Ocurrió acá en Inglaterra el paso de los Tudor por los Estuardo. Muy bien. A ver, 1648. Hay una revolución en Inglaterra. ¿Quién gobernaba en ese momento en Inglaterra? Estaba Carlos I de Estuardo. Ojo, no te confundas entre Carlos I de Inglaterra y Carlos I de España. ¿Ya? A este le estoy llamando Carlos I de Estuardo. ¿Ya? Ese es su apellido, su familia, la familia Estuardo. Muy bien. Carlos I ya quiso gobernar sin el Parlamento. Quiso aprobar impuestos
sin el Parlamento. Bueno, el Parlamento terminó convocándolo porque necesitaba la aprobación de esos impuestos, pero terminó ya generando que el Parlamento se enfrente al rey por la política absolutista de este Carlos I. Desde ya años atrás había una guerra civil entre los que defendían al rey y los que defendían al Parlamento. ¿Ya? Muy bien, desde 1642 se daba esa guerra civil, pero en el año 1648 la lucha fue, digamos, más dura, ¿no? Y terminó con la derrota ¿de quién? De Carlos I. El Parlamento derrotó a Carlos. ¿Quién dirigía las fuerzas militares del Parlamento? Un parlamentario llamado Oliverio Cromwell. ¿Ya? Burgués, puritano, Cromwell derrotó a Carlos I. Muy bien, como consecuencia de esta revolución del año 48, la monarquía fue eliminada y reemplazada por primera y única vez en la historia de Inglaterra por una república. Inglaterra llegó a ser una república luego de esta revolución de 1648. Ellos no le llaman república, en su idioma le llaman así. Ya ustedes lo pronuncian, ¿ya, muchachos? ¿Ya? Está difícil. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué le pasó al derrocado rey Carlos I? Pues hicieron un juicio, ¿ya? Ahí está Cromwell, el líder de esta revolución. Le hicieron un juicio a Carlos. Carlos se negó a discutir con el tribunal. ¿Ya? ¿Ustedes qué tienen que hacer acá? A mí, Dios me ha puesto en este lugar. Yo solo respondo ante Dios, dirá el rey, ¿no? Carlos. Y si ustedes hacen algo en contra, están yendo en contra de Dios. Pues con argumentos providencialistas, como vimos hace un momento, pues se hizo la defensa del sistema absolutista. El tribunal encontró culpable a Carlos I por la muerte de tanta gente en la guerra civil provocada por el rey. Así que Carlos fue condenado a la decapitación. Era la primera vez, muchachos, que un rey era decapitado por una revolución. Claro, esto también se va a dar en la Revolución Francesa, ¿no? Más de 100 años después, pero pues ya los ingleses lo habían empezado, ¿no? Como en esta imagen, pues le van a cortar el cuello, bueno, le van a sacar la cabeza a Carlos I de Stuart. Y así triunfaba la Revolución de 1648. ¿Ya? Y ocurrió algo, se abrió la tierra, cayeron rayos, Dios se encolerizó y mandó, no pasó nada. No pasó nada cuando mataron a este rey, supuestamente, ¿no? Estaba allí por voluntad de Dios. Así que, al parecer, Dios no tenía nada que ver con estos gobernantes. Muy bien. Dentro de la República, y en cierto momento, asumió el poder Oliverio Cromwell. ¿Ya? Él va a ser nombrado Lord Protector. Por eso a su gobierno se le llama el Protectorado. ¿Ya? Este protectorado fue una dictadura, porque habían enemigos internos en esta República Inglesa, enemigos que querían restablecer la monarquía, ¿ya? Como también habían problemas con los escoceses, con los irlandeses, así que es un tiempo de lucha interna, ¿no? Externa. Y para enfrentar esto, pues, el poder de Cromwell va a ser un poder grande, como si fuera el de un rey. Por eso hablamos de una dictadura. ¿Ya? Cuando hablamos del excesivo poder de un rey, hablamos de absolutismo. Y cuando hablamos pues, de excesivo poder en una república, hablamos de una dictadura. Muy bien. Lo más destacado de Cromwell es el Acta de Navegación de 1651, que favoreció la navegación inglesa, ya que se estableció en este documento que
Inglaterra solo iba a hacer comercio con aquellos que utilicen barcos ingleses, barcos construidos en Inglaterra. Así que los demás que hicieron, compraron barcos ingleses. Y así se sentó las bases para que Inglaterra sea el país que destaque en la construcción de barcos, que su gente desarrolle la tecnología naval, que los ingleses poco a poco dominen los mares. Apostaron los ingleses a invertir en las cuestiones navales, porque eran islas y necesitan un gran poder naval para que no sean invadidos. Holanda era el otro que estaba con el mismo proyecto, de tener un gran poder naval, así que terminaron chocando. Pero Inglaterra derrotó a Holanda. Muy bien. Cuando murió Cromwell, el poder cambia. Decidieron volver a la monarquía, pero una monarquía con un rey con poderes limitados, una monarquía parlamentaria. Y así Carlos II, hijo del decapitado Carlos I, llegó a ser el nuevo rey de Inglaterra. Este Carlos II aprobó la ley de habeas corpus. El habeas corpus es una garantía constitucional que busca restablecer la libertad individual que se pierde cuando una autoridad pues abusa del poder en una detención. El habeas corpus nació en Inglaterra en este tiempo, ¿no? Muy bien, vamos a la última parte, a ver, la Revolución Gloriosa de 1788. Después de Carlos II, gobernó el rey Jacobo II, su hermano, de la dinastía Estuardo. Pero este Jacobo quiso restablecer el catolicismo, ¿ya? Al buscar implantar una libertad de cultos. Este Jacobo II tenía pretensiones absolutistas, así que el parlamento se levantó en contra de él. Nuevamente, el rey y el parlamento enfrentados. Una nueva revolución. A esta se le llama la Gloriosa, ¿ya? Y se dio en 1688. El parlamento desconoció al rey Jacobo y sí reconoció más bien a su hija y a su yerno como nuevos reyes, ¿ya? Su hija María II y el yerno de Jacobo, Guillermo III, que era rey de Holanda en ese momento. Así que el Parlamento invitó a Guillermo y a su esposa María, hija de Jacobo II, para que asuman la corona inglesa. La idea era mantener la monarquía, pero una monarquía parlamentaria, no una absolutista, y rechazar el catolicismo. De esa manera, la lucha continuó, llegó Guillermo III desde Holanda, Jacobo II huyó a Francia, y así había terminado la Revolución Gloriosa. ¿Qué se consolidó a través de esta revolución? Pues la monarquía parlamentaria, ¿ya? En la que se mantiene un rey, pero este rey no tiene poder. El rey reina, pero no gobierna, ¿ya? Esto se establece desde 1688 y dura hasta la actualidad, porque Inglaterra sigue siendo hoy una monarquía parlamentaria, con la reina Isabel II, esta abuelita que está allí, pero ella no gobierna Inglaterra, porque es una monarquía parlamentaria. El rey representa, pues, la unidad del Reino Unido, ¿no? Pero alguien tiene que representar esa unidad, ¿no? En este caso, una persona, pero no gobierna. Gobierna el primer ministro, ¿ya? ¿Y quién elige al primer ministro? El rey. Si el rey lo hiciera, tendría mucho poder. No, lo elige el parlamento. En el Perú, ¿quién elige al primer ministro? El presidente, ¿no? Por eso hablamos de una república presidencialista o semipresidencialista. En cambio, en Inglaterra lo hace el Parlamento o Congreso. Por eso hablamos de una monarquía parlamentarista en Inglaterra. Y todo esto se consolidó con la Declaración de Derechos de 1689. Un documento, pues, que reconoció los derechos fundamentales de los ciudadanos
ya no súbditos, sino ciudadanos ingleses. Súbditos en la monarquía absoluta. En una monarquía parlamentaria o en una república, hablamos de ciudadanos. Con deberes, pero también con derechos. Muy bien. Y así, pues, un esquemita, pues que la gente vota, la gente elige el Parlamento. Y el Parlamento es el que pone al primer ministro, que es el jefe de gobierno. El rey es el jefe de Estado, pero no gobierna. ¿Ya? En cambio, en el Perú, el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno también. Allá no. Allá no es así. Bien, muchachos. Entonces, hemos terminado los dos temas que nos tocó para el día de hoy. Y ya la hora, pues, ya nos ha ganado. Ya son las 10 prácticamente. Así que nos vamos a quedar aquí. Ya sabes que en la tarea domiciliaria que tomamos en la tarde, siempre les pongo las 3 primeras preguntas. ¿Ya? Y que tratan, debe tratar sobre el absolutismo, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Bien, muchachos, ya voy a dejarlos porque a las 10 tengo que entrar a otro salón. ¿Ya? Así que sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima. Profesor, cuídese.